final me gusta recordarlo, porque lo que decir ella, hay muchas de las ferias, sesiones y congresos que se están haciendo que hasta ahora eran solo cocina, están todos incorporando una parte gastronómica. Yo estuve en San Sebastián Gastronómica ahora en octubre, que había por primera vez en 20 y pico, 30, no sé cuántos años llevan, han abierto una sala para hablar solo de temas digitales. Tuve la suerte de ser uno de los primeros en hablar. Este fin de semana pasado estaba en San Sebastián Gastronómica, en la universidad, pues que había un concurso solo de digitalización, tecnologías y aplicaciones para cocineros, estuvimos ahí siendo jurados, y se está empezando a abrir. Ahora, claro, estas son modas, ¿verdad? No, recuerdo hace un par de años que estaba la del menú engineering, entonces en todos los eventos había ido hablando de ingeniería de menús y tal, y ahora es la digitalización. Somos muchos los que estamos viendo hablar de digitalización. Yo por mi perfil me ha dado tiempo a abrir algo más de 40 restaurantes a lo largo de 26 años. Estudié empresariales, me gusta gestionar, me gusta la gestión, me gusta la cocina, he estado en cocina con mi madre, he estado en sala, he gestionado mi cadena de restaurantes que vendí hace 11 años con 450 empleados, con lo cual casi todo lo he podido hacer mal alguna vez. De hecho, he hecho casi todo mal. Me han dado muchas oportunidades, eso lo agradezco mucho. Y además he acabado teniendo una empresa que programa, es decir, la palabra digitalización se me ha metido muy dentro, porque todo lo que yo antes hacía con Excel, con bolis, con papeles, con Words, con faxes, tuve la época de mandar faxes a los restaurantes y tal, pues ahora estoy encantado porque estoy viviendo un auténtico vendaval de digitalización. Entonces, ¿qué de gente hay que habla de digitalizar? O sea, en cualquier evento ahora mismo se habla de digitalizar y tal. Yo, por de donde vengo, os acabo de contar, lo que quiero ser es súper práctico. Quiero hablar de digitalizar para gente que tiene temas de alimentación. Ya me vale una bodega, me vale un catering, me vale un hotel, me vale un restaurante, me vale una cadena de restaurantes, me vale una cocina central, me vale, en fin, todo lo que tenga relación con comprar comida y bebida y vender comida y bebida es algo que a mí me interesa y que estoy todo el día pensando en buscar resoluciones. Pero claro, cuando alguien habla de qué es digitalizar, me surgen muchas dudas. ¿Cuántas cosas de las que hacéis al día no es digital ya? Una llamada de teléfono es digital, un WhatsApp es digital, una videoconferencia, todo, en el TPV, en un restaurante, en una tienda, en una bodega, cada vez que marcas algo que se vende, son datos digitales, ya no es papel y boli, ¿verdad? Entonces, ¿qué es digitalizar si ya somos totalmente digitales? ¿Qué es digitalizar? Ahí está un poco la historia esta. Yo, hace un año y medio o dos, cuando empezó la digitalización, siempre les decía a todos, al bajar me preguntáis a dónde hay que llamar para hacerlo, pero no tengo ni idea. No sé, de hecho me pasaba. Oye, qué chulo lo que has contado, ¿a quién llamo? Pues no sé, porque todavía lo que había eran soluciones sueltas. Todo el mundo tenía, pues eso, una aplicación para recetas, una para reservas, una para tal. Pero digitalizar, ¿qué es? Vale, siguiente aclaración. Todo lo que ha surgido ahora nuevo, todo lo que hablaba antes Esther, eso ya es digital. Yo podía quedar muy bien diciendo digitalización de los restaurantes, y vengo aquí y me pongo a hablar de Facebook, de Instagram, de tal, en cuanto a aportar cosas como digitalizar, evidentemente no puedo venir porque no tengo ni idea, eso ya lo dice muy bien ella. Pero en cuanto a digitalizar una empresa, no vas a digitalizar una cosa que ya es de su nacimiento 100% digital. Y con esto dejo de lado, es decir, no voy a hablar de todo el front de la empresa, cómo se posiciona en Internet, todo esto no. A mí me importa mucho, pero muchísimo, la gestión digital, no el front, no Facebook, no, la gestión. ¿Qué es gestionar un restaurante, un negocio, un catering, una bodega, lo que queráis? ¿Qué es gestionarlo desde el punto de vista digital? No está nada fácil, no está nada fácil, os lo digo. Además está revolucionándose cada semana, están poniendo cosas. He tenido la suerte, llevo 6 años yo con empresa de programación y he tenido la suerte de estar viviéndolo, viendo, por ejemplo, la era de las integraciones. Ya yo personalmente hace años que dejé de buscar el programa perfecto, ese programa que me lo haga todo. ¿Para qué voy a coger un programa para vender, otro para comprar, otro para reservas, otro para tal? Si puedo coger uno que me lo haga todo. Bueno, yo no lo he conocido y creedme que he probado. He probado pues, casi todo lo que hay en el mercado, casi,
demasiado ambicioso mi afirmación. ¿Qué está ocurriendo? Pues que está habiendo proyectos muy interesantes que van solucionando problemas mejores que otros. Porque unos chicos de Sevilla han hecho una herramienta de reservas que es bastante mejor que el tenedor. Si tienen un 1% del presupuesto que tiene el tenedor, pues mira, ha pasado. ¿Por qué de repente sale un TPV en la nube chulísimo y que está arrasando, hecho por 3 personas? Y está quitando de los sitios a, no voy a permitir decir nombres, perdonáis, a Microsoft, por ejemplo, multinacionales. Microsoft está donde aterrizas del mundo, está Microsoft. Bueno, pues yo desde luego en todo mi entorno, en España y Europa, estoy viendo como TPVs de chavales que desarrollan bien, o chavales no tan chavales, que hacen cosas, empiezan a desplazar a los grandes. Pues sí, porque lo harán mejor, que se han focalizado, se han preocupado y lo han hecho bien. Entonces, al final, esas ganas de decir, voy a tener un solo programa que me lo haga todo, desde luego, si alguno todavía tiene las ganas, bueno, si alguien lo ha conseguido, ahí sí que por favor al salir me pare y me lo cuente, ¿por qué no? O sea, está muy difícil. Ni siquiera los que intentan decir, no, yo voy a contratar SAP, ¿sabéis todo lo que es SAP? ¿No? SAP es el ERP más grande del mundo, vale muchísimo, muchísimo dinero, llamarles. Los tienes metido en tu empresa 1 año o 2, lo que tardes en decidirte cómo quieres hacer las cosas, y normalmente acaban que un día los echas de la oficina y cierras la empresa y te arruinas. Tiene que haber un término medio, entonces, sí, yo estoy todo el día con esto. En las empresas ya más grandes, que estoy teniendo la suerte además con mi aplicación de entrar en cocinas como la de aquí, que era Costa de Calcamarena, o en oficinas de gente que tiene 300 restaurantes como Viran Food, o sea que estoy muy picando flor de todos lados. Como mucho se quedan con esos grandes programas para la gestión de más alto nivel y recurren a los que estamos en el mercado con pequeñas soluciones que resolvemos mejor. Los de las reservas de estos, el TPV de no sé quién, el programa de compras nuestro. Entonces empezamos a atar y todos nos integramos, que esa es una de las grandísimas novedades que ha habido. Hombre, los que ya tenemos unos años, hemos integrado toda la vida, si no estoy diciendo que ahora se integre. Lo que pasa es que ahora hacemos así y estamos integrados. Si los programadores de un lado y otro están a la última, es hacer un chasquido de dedos y en 48 horas se manda la documentación, se manda la API, el usuario y están integrados los programas. Eso sí que es una gran novedad. Entonces te puedes hacer un conglomerado de programas muy adaptado a tu negocio. Porque ¿cuántas veces has contratado una suite de programas y cuando vas a usar el TPV empieza porciones de pizza? Dices, no vendo pizza. Bueno, pero esto es porque proviene de tal y no sé cuántos. O en vez de menú le tienes que llamar pack. Pack, ¿por qué? Porque viene de tiendas de ropa que venden packs. Y en vez de recetas se llaman, es decir, ahora vas a poder adaptarte, elegir el programa de reservas que más se adapte a tu negocio. No, y es que no tengo reservas. No tengo, mi negocio no es de impulso, estoy aquí en la playa y se me llena todos los días en reservas. Pues genial, pues no contrates reservas. Recogiendo lo que te va haciendo falta, ¿no? Esa es una de las grandes cosas que está pasando ahora. Bueno, sí, dale una. Vale. A ver. Ya he explicado bien la diferencia que es el front y el back. El front, no he venido aquí a hablar del front, y el back es al final el programa de gestión. A mí me gusta contarlo desde un punto. Uso una comparación. Bueno, nací en Buenos Aires, me crié en San Sebastián, vivo en Madrid, o sea, he viajado mucho. Veraneo en Galicia, que es en Madrid, desde hace 30 y pico años. Es uno de los últimos sitios que ha habido autopista. Ya sabéis que primero se hacen todas hacia este lado y luego empiezan a hacer las de Galicia, y el AVE las que están haciendo todavía. Bueno, todos los veranos estrenaban un cachito nuevo de autopista. Entonces era todos los veranos, ya hay autopista, entonces cogías, te ponías a 130 y de repente camino de tierra. Y dices, joder. Yo comparo la digitalización con eso. Podéis tener 6 programas digitales en vuestra empresa, pero si entre uno y otro tenéis que estar, me descargo el Excel, lo subo, lo junto, lo pego, lo envío, eso no es digital. No es autopista ir a Galicia y hacer 50 kilómetros de tiro de 50 autopista. Eso no es una autopista. No se puede.
Ahora ya al final ya es todo autopista, entonces ahora vale la pena. Desde el momento que te subes al coche, sabes que hasta la puerta de tu casa vas a llegar por la autopista. Eso pasa con los datos. Es exactamente igual. ¿Qué es lo que para mí es digitalizar el back office de una empresa? Desde el momento que un camarero hace así y vende una botellita de agua en el TPV, hasta el asiento contable, no ha intervenido nadie. ¿Puede ser? ¿Nadie? ¿Nadie? O sea, el asiento contable, por la noche se ha hecho la caja, el fichero ha salido disparado, ha ido a varios sitios, ha ido al programa de compras, es decir, de todo lo que queda de baja del día, ha ido al RP, cualquiera, hay muchísimos, y se ha hecho un asiento contable con el arqueo y con las formas de pago y con todo. La gestoría ya tiene muchísimo menos trabajo, es mucho más fiable todo, no os cuento en compras. Que la escena típica de los restaurantes es llenar una bolsa de basura de baranes, llegas a la gestoría y dices, vale, ahí te va. Y la gestoría está pues un mes haciendo de CSI, Albarán por Albarán, llamando, oye, ¿esto es un 8? ¿Qué es esto? Es que hay un tachón, es que hay un tal, es que hay un cual. Los inventarios, en Excel, muy habitual. ¿Por qué? Pues porque tampoco se puede volcar bien en la contabilidad. Si os fijáis, entonces, es la comparación que os estoy haciendo. Hay pequeños tramos de autopista, pero al final, si todos no los juntas, no has digitalizado tu empresa. La empresa se digitaliza haciendo que sea todo un gran flujo de principio a final. Mirad, es la primera vez que os enseño esto. Así es como yo digitalicé mi empresa también. Agarré un boli y papel, dibujé las aplicaciones que yo uso, para arriba, PipeDrive, no sé si os suena. Claro, lo mío es una aplicación web de pago por uso y yo mi empresa la gestiono con aplicaciones. O sea, ¿cómo gestiono un embudo comercial para gestionar los leads que llegan y cómo los sigo? Pues con una aplicación muy bien hecha por unos chicos de algún sitio de Estados Unidos que lo hacen en el cine, para que no lo voy a hacer yo. Y la contraté, PipeDrive. Me sirve a mí y a todos mis distribuidores, todos los que tengo por Cataluña y tal. Cada vez que hay un lead lo dejan ahí, entonces todos vemos el seguimiento, el estado al que pasa, los archivos adjuntos, el contrato, no sé qué. Muy bien. Luego gestionamos nuestro back office con un RP de contabilidad, A3RP, una marca como cualquier otra, no vengo a hacer publicidad. De hecho, usé antes Anfix, que es otra de contabilidad que hay en la nube aquí de española, que va muy bien. Entonces empecé a dibujar el flujo de datos. Antes, entre cada bloque de rojo, era todo alguien tecleando. En cuanto un lead que teníamos pasaba a ser cliente, alguien tenía que imprimir el papelito, irse no sé qué, volver a marcar todo. Y cuando ya acababa con contabilidad y le hacía la factura, había que entrar en nuestra aplicación y volver a teclear en la dirección. Era un rollo, era un cuello de botella total. Entonces dije, voy a digitalizar. Entonces he sufrido, llevo 3 años digitalizando yo mi empresa y ya lo tengo terminado. Entonces, este es un ejemplo, no es para entrar en detalle dónde, pero cada cosa que podía pasar la hemos automatizado, hemos organizado. No es nada fácil, no ha sido nada fácil. Por eso cuando yo bajo y me dicen, yo quiero, y digo, pues a ver, no. O sea, no quiero ser pesimista, que va muy rápido esto, pero que yo he sufrido mis carnes lo que es digitalizar un back office de una manera muy parecida a los restaurantes. Yo sigo teniendo un restaurante, de los 40 y pico que he tenido, tengo uno, y también sé lo que es la parte trasera del restaurante, lo tengo organizado casi igual, idéntico. Vuelca el programa de ventas, vuelca aquí, el programa de ventas vuelca a este, está todo organizado para que las cosas sucedan automáticamente. Puedo darle, luego mis chicos me lo dibujaron bien, no les valían mis notas, y me lo hicieron a su manera y luego además lo pasaron a otro programa que es con el que programamos. Vale, darle. Esta frase me fascinó. Hace 2 años el CFO de Adobe. Adobe, sabéis lo que es Adobe, ¿no? O sea, ese es el Photoshop. La mayoría de programas que usamos son de Adobe. Y este hombre un buen día vino a reconocer que sus reuniones de alta dirección, cada uno llegaba con los datos de su padre y de su madre. Financieros descargaban, no coincidían las cifras de ventas de la empresa dependiendo del departamento que venía a sentarse, no coincidía nada. Y vio que se pasaban horas gestionando Excels, que sabéis que el mundo del Excel es muy de engorilarse, es mi Excel, mis macros.
soy buenísimo yo. Y el de al lado igual, su Excel, sus macros, y buenísimo. Pero las Excel entre sí, y no me toques la Excel. No me la toques, es mía. Y no solo yo sé cómo está todo hecho porque soy la leche. Ahora, se ha pasado 8 horas haciéndolo. 8 horas que podía haber estado perfectamente analizando datos ya bien gestionados en un buen back office. Esto es muy típico, pero cuando lo dijo un CFO de Adobe, vamos, aplaudí solo en mi despacho. Es increíble, o sea, es reconocerlo, que somos una empresa de programación, de informática, de tal, y estamos todos dedicando un mogollón de horas al manejo. Este es un poco un resumen de lo que está pasando. Si pasa ahí, imaginaos que nos pasa a todos. Bueno, mi ánimo de ser muy práctico, os voy a contar un poco las tendencias y exactamente qué cosas alguien que se dedica al mundo de la comida y la bebida, a comprar y a vender, qué cosas puede estar viendo ahora mismo y a qué cosas hay que hacerles caso y cuáles podéis pasar por alto. Yo hay una cosa que no olvido nunca, bueno, depende de cómo se interpreten mis palabras, es el tema del capitalismo. Es muy romántico tener un restaurante, es muy romántico. Está el efecto Rick Casablanca, todo el mundo que va a abrir un restaurante y no tiene experiencia se imagina una pajarita en la puerta y dando champán, pero no, o sea, eso es un negocio muy duro que hay que estar muy encima y gestionarlo muy bien, pero sigue siendo un negocio. Yo no hago un restaurante para arruinarme, hago un restaurante para ganar dinero. Entonces, más vale que siga siendo siempre tu primera premisa ganar dinero, presupuestada del beneficio, porque si no, no lo vais a tener jamás en la vida con un restaurante. O sea, eso siempre va a pasar. Los restaurantes, si pudiéramos dibujar un restaurante, que en las siguientes láminas está dibujado, está construido sobre 2 grandes pilares, que son el concepto y la gestión. Muchos restaurantes están llenos, con cola en la puerta y perdiendo dinero. Y muchos restaurantes están a medias de llenar y ganando dinero. Eso es porque o detrás hay un gestor o no lo hay. Es así de sencillo. El otro gran reto de un restaurador ha de ser siempre, para probar que sea tan contundente, cuando acaba un mes saber qué ha pasado, pero primero, ¿qué ha pasado? Parece fácil, pero mucha gente no lo sabe. Mucha gente piensa que por contratar una gestoría, que ya se lo dirán. Tuve que decirle en marzo a un cocinero que en diciembre el coste de producto fue del 55%. El cocinero de la mirada y decía, ¿qué? ¿En diciembre? No, una buena gestión, unos programas bien integrados van a hacer que el día 1, es decir, hoy sepamos lo que ha pasado en el restaurante. Y no lo he preparado, pero me hubiera gustado enseñaros mi restaurante hoy, el resultado de hoy, porque tengo el inventario hecho, tengo el resultado hecho y sé lo que ha pasado. Estarán cogiendo esta mañana unas tablets, sí, pero... ¿Estos programas de los que hablas serían factibles a nivel financiero para una empresa pequeña? Ahora te voy a contar una tendencia, que es la continuación, que es el pago por uso. Ya no hay que comprarlos, la mayoría de los programas. Y los que no, están poco a poco migrando hacia este sistema. Es exactamente por eso, cuando os cuento que tengo un restaurante, me pongo en eso. Yo no os podéis imaginar el dinero que he gastado en programas. Programa de Vancouver, distribuido a través de Suiza para compras, pagué como si fuera un saco, cuando tenía mi cadena grande. Pero fortunas, o sea, y no fui capaz de ponerlos en marcha. De ahí me viene la espinita esta. Cuando llega el día 1 hay que saber lo que ha sucedido y ya, si estás muy bien organizado, vas a saber lo que debería haber sucedido, que esos son los consumos teóricos. Es la otra parte de la naranja. Un restaurante, nos centramos sobre 2 pilares. Vas a dar la variedad de salidas, comida, servicio, más la experiencia del cliente, más en la gestión. Planifico, gestiono, analizo después de gestionar, tomo decisiones. Hoy es día 1. Si soy un buen gestor, estoy tomando decisiones el día 5. No cuando me llegue el impuesto de sociedades y el IVA del próximo trimestre y no tenga cómo pagarlo. Ahí ya empiezas a acabar tu propia tumba. Porque ya sabéis que
Muy pocos restaurantes salen de la UBI. Cuando un restaurante lo mandas a la UBI, muy mal asunto. Hay que estar antes, listo para esto. ¿Vale? Tomo decisiones y vuelvo a empezar así. Ese es el ciclo de cada mes. Miro lo que ha pasado, tomo decisiones y vuelvo a empezar. Pero si no tengo los datos, este ciclo se corta. ¿Vale? Conocemos restaurantes que tienen mal concepto y buena gestión. ¿Sí? Otra vez. Pues que tienen gestión y no tienen concepto. Este es el mismo resumen. Es decir, con un buen sistema de flujo de datos, la palabra digital, ya sabéis que como es todo digital, pues no me gusta tampoco usar demasiado. Bien coordinados mis sistemas, yo cada vez que acabo un mes puedo saber lo que ha pasado en la realidad. Estas fórmulas son universales, no he venido aquí a inventarme nada. Compras, inventarios, lo típico, me sale un coste de producto, un 33%. Hoy día uno podemos saberlo. Si tienes bien organizado tu back office, hoy mismo puedes saber lo que del día pasado. Que todos sabemos que es pasar el mes de ventas por los escándalos o por los productos, y al final es ¿qué manda el TPV? Si le he dado al TPV 10 veces en este botón de agua, pues he consumido 10 botellas de agua teóricamente, pero si me voy a la realidad y veo que me faltan 15, pues ya tengo 5 botellas desaparecidas. Esto debería salir solo, debería ser un flujo normal en cualquier negocio de este tipo. Y fijaros solo que con ahorrar un 5%, lo que es en un año, nos indica barbaridad. Bueno, aquí empiezo un poco mis consejos y lo que estoy viendo que es la realidad. Han irrumpido ya desde hace unos 10 años las aplicaciones web. Me imagino que todos sabéis lo que es una aplicación web, la diferencia que hay con un programa normal, con una aplicación de toda la vida. ¿Alguien tiene seguro sabe, alguien seguro no sabe? Son iguales. Lo que pasa es que uno lo tengo en mi ordenador de la oficina o debajo de la barra o en el armario de la sala o en la tienda o en la bodega, y otros no los tengo ya alojados, no son míos los programas, solo que me dejan usarlos. El mejor ejemplo es el banco. Uso un usuario, una contraseña y entro en mi banco, en mi programa, en el mío. Están todos mis datos, está mi saldo, mis transferencias, le doy un botón de descargo en Excel, le doy otro botón y subo una Excel para las nóminas, otra para no sé qué. Es mi programa. Bueno, pues no es tuyo, es del banco. Y te cobra por usarlo todos los meses. Pero de un lado por otro nos estará haciendo y lo estaremos pagando. No lo hemos tenido que comprar. Primer tema, programas que no he comprado, que sencillamente uso y que cada vez son más. Todas las aplicaciones del front, ya he dicho que no voy a hablar del front, pero todos los Instagram, los Facebook, los no sé qué, todo eso son todas aplicaciones web ya, el 100%. Pero en el back office empieza a pasar. Empieza a pasar que las aplicaciones más típicas que usamos empezamos a tener opción de usarlas pues como toda la vida, instaladas en mi ordenador o en la nube. Bueno, pues esa es una tendencia que os tenéis que familiarizar porque está sucediendo más rápido todavía de lo que yo creía. Yo le daba más tiempo, pero de repente ha sido una avalancha. Yo a lo mejor me paso de exagerado porque mi empresa, la contabilidad en la nube, el gestor de leads en la nube, en fin, todo. El 100% de mis programas, no tenemos programas instalados en la oficina. Esto está pasando y lo vais a notar cada vez más. ¿Por qué está pasando tan rápido? Por la gran fiabilidad que está habiendo en los accesos a Internet. Imagino que todos os acordaréis, hace 5 años no podías estar más de una hora con Internet sin que en un u otro momento tuvieras un lío. Microcortes se llamaban. Este problema era un microcorte, un micro no sé qué, un router, Oye, que toda mi empresa dependa de un router con un transformadorcito de 9 voltios, que se va al transformador y se va todo, pues ya cada vez pasa menos. No sé, o sea, es fiabilidad en general del hardware, van desarrollando mejor. Entonces, me fío más, con lo cual empiezo a trabajar. Un ejemplo, bueno, el ejemplo más claro en la hostelería son los TPVs. Hay programas críticos y programas no críticos. El nuestro es para hacer inventarios, pedidos y tal, se usa por la mañana. Si se te va a internet un rato, pues no pasa nada. Pero con el TPV, como estés a las 10 de la noche un sábado y se te va a internet, pues podéis tener un serio problema. Bueno, pues ya lo están solucionando. Todos los desarrolladores ya tienen pequeños servidores así chiquitacos, estos Raspberry,
que mientras la internet sigue tirando contra esto, unos lo hacen mejor, otros peor, pero en general está yendo muy rápido. Las aplicaciones en la web, accesibilidad total, desde donde estés. Estás de viaje en Nueva York, abres, miras y ves las cajas, ves las compras, cambias, quitas, como si estuvieras en Madrid, exactamente igual. No sé vosotros, yo he usado el terminal server muchísimos años, conectándome a la oficina desde mi ordenador y usando en remoto otro ordenador, que esto viene a ser exactamente igual, porque estoy usando un ordenador en la nube, pero ya con navegadores web, que los tenemos todos y son gratuitos. Bueno, lo bueno de las aplicaciones web, por decir, la gran ventaja es que también están siempre actualizadas. Siempre estamos usando la última versión. Vamos. Bueno, pago por uso. Una cosa, en estos programas, por ejemplo, no hay peligro de... Yo es que la gestión de mi empresa la hago con un programa también por uso y a veces veo que ni se quebraran porque pierdo todos los datos de la empresa. Por supuesto. Sí. ¿Y puede pasar? Que yo sepa, en mi entorno no ha pasado, pero desde luego sería muy valiente si dijera que eso no puede pasar. De todas formas, vamos a ver, hay leyes, se supone, habrá sido un contrato en el que en la letra pequeña los datos están siempre, aunque quiebre, pues, pero puede pasar, sí. Puede pasar, igual que antes, Pasa que antes lo tenías instalado en tu disco duro y bueno, te quedabas con la versión antigua y seguías usando. Pero sí puede pasar, no te voy a engañar. Más que... Y esto también de las aplicaciones que comentas del ordenador, pero hoy en día incluso con el móvil. Es decir, yo tengo una aplicación del restaurante que la tengo puesta en el móvil y puedo ver todas las reservas. O sea, cuando empieza el servicio, yo no estoy en el restaurante y voy viendo las mesas, todo lo que va ocurriendo. Porque, por ejemplo, cosas que pasan, camareros que se olvidan de poner los vinos, las copas de vino, claro, ves una mesa que no hay ni una bebida puesta. Pero es que es claro, aquí podríamos hablar horas y horas de cosas. Entonces, por ejemplo, si yo no estoy y lo voy pidiendo no sé qué, y vas al teléfono, oye, la mesa número 4, mira bien porque no hay ni una bebida puesta. Y se me ha absolutamente de acuerdo. Y esto no en el móvil, o sea, es un piste que Totalmente. Si te fijas, lo que yo hablaba del día 1, al final, el día 1, un programa, ¿qué es lo que hace? Dice, si tenías 10 botellas de agua el día 1, 10. Si has comprado otras 10, tienes que tener 20. Y si andan el TPV 5 veces a la botella de agua, tenías que tener 15. Stock teórico. Si el día alimentario, en vez de 15 y 12, han desaparecido 3. Si tú esa información la compartes el día 5, pero el día 5, no 3 meses después, un día que te has levantado con el cable cruzado porque no entiendes qué está pasando y te encierras y pasas horas con Excel y con historias, no. Por simple sistema, por tenerlo todo digitalizado, toda la cadena. Tú el día 5 le dices, chicos, a ver, a los del bar, a los de bebidas, dejo aquí el variación de stock en la pizarra, ya me contáis. Y van a decir, faltan 2 Moët Chandon, 5 Viñas Danzas, 5 Aguas. Ellos mismos el día 5 van a empezar. Ah, claro, el champán no fue ese día, claro, está reciente. No fue ese día que pidió y no sé qué, tuvimos que ir al almacén a por ello y se nos olvidó de marcar. No, ahora, claro, tú compartes esa información, se la pones a su disposición, sin grandes charlas, no hace falta estar 3 horas de charla, tú se lo das, es lo que he hecho yo toda la vida. Lo dejas y dices, oye, mira, mañana me contáis. Les obligas a ellos a hacer ese ejercicio. Los siguientes días se nos olvidan. Claro que para prevenir hay muchos más sistemas. Usar impresoras de producción, por ejemplo, que nadie pueda pedir nada de boca en un restaurante. Lo peor que hay en un restaurante ahora mismo es que alguien pueda entrar a una cocina y decir 2 solomillos y que se los hagan. Eso es lo menos digital del mundo. Pero además permites que coja el solomillo y haga lo que quiera con él. Como ya no está metido en ningún sistema, lo puedo vender, revender, cobrar, no cobrar, puedo hacer lo que quiera con él. Y en bebidas igual. Y otro tremendo fallo es ponerles la cámara de botellas de agua en la sala, que puedan coger y llevarla a la mesa. Eso es... Luego, cuando se da cuenta de que se han olvidado de... Cuando ves entonces, ¿las tomas medidas? No, las toman ellos. No, las toman ellos, porque como tú tienes un buen sistema digitalizado, fluido, rápido, pues les dices, oye, este mes te lo paso. El mes que viene yo no puedo estar desapareciéndome botellas todos los meses, o sea, lo entenderéis, ¿no? Sí, bueno, pues chicos, decidme qué vais a hacer, se lo dices a ellos. Es lo bueno de un sistema fiable. Bueno, el pago por uso es un cambio radical. Todavía hay gente que llama a las empresas de pago por uso e insisten en comprarlo.
No, y es que he hecho cálculos y en 5 años es que me podría haber comprado 3 programas. Cierto, pero ¿os acordáis con los renting y los coches al principio? Bueno, yo discutía a diario con mi entorno. ¿Pero cuánto pagas de renting? Tanto. Joder, pero si yo pago, no les salen las cuentas a ellos, pero la mentalidad es otra. Es que yo me gasto todos los meses 400 euros en vehículo para toda mi vida y no se me va a romper una junta de culata, no se me va a quedar antiguo, si se me rompe me ponen otro, es gasto para mi empresa, es otra manera de ver las cosas. Financieramente, pues no lo sé, pues a lo mejor alguien me saca y me dice, mira, yo mi último coche me salió mucho más barato que renting, pues puede ser, pero a lo mejor el próximo te arruina. El renting es un cambio de modalidad. Esto es un renting de programas con cuotas normalmente pequeñas. La mayoría de los programas que yo uso valen entre 12 euros y 90 al mes. Por todo, por tenerlo actualizado, por usarlo y por todo. Vale, lo acabo de decir. Bueno, este es bueno. Esto es muy bueno. Yo lo intenté, por eso lo sé. Como yo he hecho todo mal alguna vez, os lo puedo decir, yo lo intenté. O sea, a ver, enséñame tu aplicación de reservas, de compras o de TPV. Es que estoy dudando si hacérmelo porque tengo un informático con unas ventanitas de Google y una no sé qué tal. Estoy viendo si me lo hago o no. ¿Os fabricaríais una freidora? ¿Os fabricaríais el programa de nóminas, el de contabilidad? ¿Os sobra tanto tiempo y tanto dinero? Yo llevo, por ejemplo, 6 años y creo que me quedan 20 de invertir en el programa. O sea, no me puedo imaginar haciendo otras cosas a la vez que lo que estoy haciendo. Esto es solo un consejo, pero no os hagáis los programas, para no ser que sean para algo muy puntual, pequeñajo, pero en general ya está casi todo hecho y hay gente que se dedica solo a eso, para lo que podéis usar. ¿Vale? Vale, esto ya lo he contado. Seguimos, la app mágica no existe, no existe. Porque además no es cuestión de dinero, O sea, yo os aseguro que me han pedido que haga otras aplicaciones, me han ofrecido todo el dinero del mundo para hacerlos, pero no me imagino. O sea, es que estar en el nivel de centralización en lo que hago, que me imagino más así todos los programas. Me han pedido que haga TPVs. Con la TPVs buenos que hay. Me hace yo TPV. Usa el otro. Hay muchos, pero muy buenos además. El de TPVs está fantásticamente bien. No voy a hacer un programa de nóminas, no voy a hacer un programa de contabilidad. Bueno, este es un ejemplo. Es decir, ahora mismo en el mercado pues podemos elegir y decir, yo tengo un restaurante de este tipo, me viene mejor el programa de los chicos de Sevilla. Vale. Contabilidad, es muy simple, tengo una empresa súper fácil, es monoproducto, tengo 2 proveedores, tal. Pues me contrato una de las aplicaciones en la nube de contabilidad y que me supervise la gestoría, pero yo me lo hago rápido. TPV, si tienes de reparto a domicilio hay unas marcas muy buenas, si tienes alta cocina otros, si tienes un carrito de helados no contrates a TPV más complejo y más caro que hay unos más sencillos, hay para todos los gustos y lo mismo en compras. Os fijáis que os estáis haciendo a medida un poco los programas con los que vais a gestionar. Esta es la tendencia de ahora, eso es lo que está sucediendo ahora. Yo me voy a elegir las cosas que mejor se adapten. ¿Voy a tardar más tiempo en cerrar mi pool de programas? Seguro. En vez de una demo de 5 horas con el super mega programa, que los hay, pero voy a dedicarle más horas a seleccionar los que mejor se adapten a mi negocio. Y una vez que tengo todo hecho, pues ya tengo preparado, bueno, aquí me pide más cosas, o sea, decir, en negocios de Oreca, yo creo que 5 o 6 programas es una cantidad razonable de tener, porque también hay gente que, claro, es normal, caer en el embrujo de un buen comercial y que una vez que ya tienes el TPV, luego te viene uno y te ofrece una aplicación para hacer facturas y enviarlas y lo contratas también y luego uno para... Entonces empiezas a mezclar ya muchas funcionalidades que ya tienes, las vuelves a contratar y si te dejas llevar es como la compra compulsiva, y estamos en una era en la que están todo el día, gracias al marketing que nos explica usted, ofreciéndote cosas, ¿no?
Os voy a contar mi caso concreto. Nosotros tenemos una aplicación que hace pedidos, lo recepciona, hace recetas, hace inventarios y saca costes, y cuando llego a clientes me dice, les digo, ¿qué estás usando? Y dice, pues mira, una muy chula para enviar pedidos, otra muy chula para recetas, que tiene que ver con pedidos. Los inventarios me desarrolla ahí una macro de y no sé qué. Y digo, ¿todo separado? Y dice, sí. Y digo, ¿y un cambio de carta para ti qué supone? Un cambio de carta supone ir al programa de pedidos y dar de alta todos los productos nuevos para poder pedirlos, ¿no? Luego me tengo que ir a otro programa y dar de alta en mi Super Excel con macros todos los productos para poder inventariarlos. Luego me tengo que ir al programa de recetas y dar de alta todos los productos por tercera vez. ¿Os acordáis? La carretera, el autopista y el camino de tierra. A lo mejor son chulísimas por separado, pero hay un número razonable de programas. No hagamos una dispersión tan grande porque va a ser incontrolable. Entonces, 5, 6, ventas, compras, reservas, fidelización, control de presencia, más un programa de contabilidad, son 6. Está casi todo abarcado. Lógicamente, cada modelo tendrá, cada empresa puede tener otro programa especial de enología, uno especial de investigación, bueno, todos son integrables. Vamos. Ya lo conozco. Autopista, tierra, autopista. Bueno, esto no es nada novedoso, pero si os fijáis, ya todo lo que acabas de contar tú, yo tengo la misma que tú para el restaurante mío, igual, de las ventas y tal, ya lo hacemos, hay cosas que no hay duda, pero al final podemos extenderlo al resto de aplicaciones. Si me das, por favor. Pedidos, inventarios y 1000 cosas más. O sea, todas las aplicaciones que estoy diciendo, al final el ordenador de los restaurantes tendrá a desaparecer, van a ser tablet, la gente empieza a aceptar más o menos para determinadas cosas usa su teléfono y si no se lo pones, lo bueno de usar el suyo es que no se rompe. Si les pones unas smartphones, se rompen enseguida. Vale, dale más, por favor. Vale, son todo, bueno, son ya pantallazos de gestión, de engineering y de todas estas cosas. Bien, y llegamos, yo creo que terminando ya, yo tuve la suerte, hace 25 años, en Madrid, con mi cadena de restaurantes, mi proveedor de sistemas era de aquí de Barcelona, que sigo teniendo esta relación con ellos, y me introdujeron en el mundo del Business Intelligence. También lo habéis oído, ¿verdad? Business Intelligence. Muchos de los que vamos hablando por ahí de eso, yo tuve la suerte de usarlo hace mucho tiempo, era una tecnología solo al alcance de los que tenían mucho dinero, los hoteles. Yo, como era muy friki, decidí invertirlo y lo medio usé, pero complicado. El Business Intelligence es otra aplicación, una más. No es el superprograma. Es una aplicación que no hace nada, salvo conectarse con las bases de datos de estos programas que os he contado. Me conecto con contabilidad, me conecto con el PPV, me conecto con el de ventas, me conecto con el de presencia. Y con todos esos, yo ya sí que tengo toda la información al día en un programa y puedo hacer mis propios informes de gestión. Esto en mi época, que en la que yo empecé a usarlo, era un drama, porque no había APIs, no había web, no había cloud, porque todos los programas que se integran arriba en la nube es mucho más fácil, mucho más limpio, muchas menos incidencias que cuando tienes que integrar programas que están en mi despacho, en la barra de mi restaurante, una patada de ordenador, una Coca-Cola que se cae, los fusibles a saltar por la noche, todos esos son trabas a la integración, porque tienen que estar permanentemente cambiando esa información. Sin embargo, si es de nube a nube, es mucho mejor, ¿no? Entonces, el Business Intelligence, vamos a darle. Bueno, por supuesto, ya hay Business Intelligence en pago por uso razonabilísimo de precio. No es lo que me tocó pagar a mí, pues como una aplicación más. Power BI, Microsoft lo tiene, ClickView, hay un montón de aplicaciones que tú coges la que más quieras y te la conectas a los programas. Vale, y aprovecho esta pantalla para un poco, es una opinión mía, es una opinión personal, porque además como distribuyo software lo estoy viviendo. Los tiempos también están cambiando. Entonces, todos los restaurantes siempre han tenido o un informático propio o un informático de fuera, pero la palabra era informático. Por informático solemos entender a alguien que cuando se nos rompe el ordenador va y lo arregla.
y que cuando vienen a instalar un programa, pues a lo mejor está con ellos y les ayuda, pero suele ser gente más especializada en hardware, en quitarte problemas encima, dicho de otra manera. Es el bombero que apaga el fuego, que no ha funcionado el TPV, que se me ha caído internet. Yo creo que todo lo que os estoy contando yo, y por lo menos lo que es digitalizar y lo que es estas instalaciones de programas, encadenarlos y empezar a disfrutar de esta tecnología digital, están surgiendo nuevos perfiles. Son una especie de consultores informáticos. No es un informático cualquiera, es alguien que sabe mucho más de sistemas, de hostelería, sabe mucho más, o sea, te entiende cuando le hablas, sabe lo que es hacer un inventario en un restaurante a las 3 de la mañana un sábado, sabe los problemas que tenemos, y entonces te ayuda incluso a configurarlos, te configura para ponerlos en marcha, y es un nuevo perfil, que no sé si alguno ya lo ha podido disfrutar de ellos, pero los está viendo. Son gente un poco más preparada, incluso ellos piden informáticos. No quiere decir que sea un informático, que quitamos un informático y entra consultor. Suelen ser consultores con informáticos incluso, y de verdad que creo que es el nuevo perfil que está empezando a existir para ayudarnos a los restaurantes a digitalizarnos con sentido común, no a base de error, prueba y error, que es la otra manera. Vale. Veis que cada círculo es un programa. El círculo del centro es otro programa, el Business Intelligence. Yo el día que contrato el Business Intelligence, entro en una página web, meto un número de visa y me mandan un usuario y una contraseña, como son todos los programas. Y ya tengo entrada a un Business Intelligence que sencillamente no contiene nada, no me sirve para nada. Entonces digo, venga, primer programa. El propio programa de Business Intelligence tiene un desplegable. Dice, me conecto con... Y dices, mira, mi TPV. Le das al botón de TPV, vas al TPV, haces un simple intercambio de contraseñas y ya tienes en el Business Intelligence todas las ventas. Todas, por unidades, por fechas, por invitaciones, con tal. Luego vuelves al desplegable y encuentras las reservas. Vuelves al desplegable y encuentras la contabilidad. Y encuentras y le compras. Entonces ya tienes en un programa actualizado todos los días todos los datos de todos tus programas. Eso es peligrosísimo. Tendemos a hacer unos informes que ni nosotros mañana los entendemos. Pero eso ya forma parte de la educación del programa, ¿no? Yo caí en eso, me avisaron y caí. Porque era arrastrando tantos, era mucho trabajo. Decías, voy a arrastrar la nómina mensual con el recibo de la luz. Puedes relacionarlo con las compras de ostras y con no sé qué. Y joder, mira qué ratio más bueno me ha quedado. Al día siguiente no sabía qué había hecho ni para qué servía. Pero si sois más o menos profesionales, si tenéis claro qué datos queréis, cada uno va a tener sus propios informes, te haces la cuenta de pérdidas y ganancias. Ojo, estás conectado con la contabilidad. O sea, es más, la contabilidad puede no ser vuestro programa. Llamáis a la gestoría y le decís, oye, que tengo un Business Intelligence, me quiero conectar con mi cuenta de contabilidad de tu programa. Vale, mira, tal y tal. Entonces tienes la contabilidad aquí todos los días sin tener que pedírsela a ellos. Esto es, yo creo, el dibujo máximo de digitalizar cualquier negocio de Oreca. Os insisto, cada vez que lo cuento y bajo y me dicen dame un teléfono para hacer esto, cada vez estamos más cerca, pero no está lleno nuestro país de gente que haga esto así y te lo haga en 10 minutos. Pero no tiene que dejar de ser nuestro objetivo. Y sobre todo tenéis que saber, cuando alguien habla de digitalizar, la gestión se refiere a esto. O sea, no hay más maneras de interpretar la palabra digital. Yo discuto mucho cuando me dicen, les digo, oye, ¿cómo mandan los pedidos? Por WhatsApp. Digo, pues es digital. Ya estás digitalizado. Mentira. Porque al otro lado de WhatsApp, ¿qué hay? ¿Quién hay al otro lado? Una máquina o un tío leyéndolo y escribiéndolo en un papel, el proveedor, y luego el papel lo rompe, se va, a la mañana siguiente se lo da al que lleva el programa en la frutería y lo teclea, manda una banana en papel al restaurante y en el restaurante otra vez hay alguien que lo vuelve a teclear en el programa de compras. Lo más lejano a la digitalización, a pesar de que sean soluciones digitales. No sé si tengo más cosas, ¿no? Ya creo que ya hemos terminado. Bueno, en un Business Intelligence todo acaba en un cuadro de mandos. Esto también lo habréis visto muchas veces, sé que no soy muy novedoso, pero el Business Intelligence, una de las cosas que tiene es que te permite hacerte un cuadro
que todas las mañanas tú lo ves y tienes resumido y actualizado lo que siempre quieres ver cuando te levantas por las mañanas de tu restaurante. Ahora, ¿qué hacemos? Abro el teléfono y miro las ventas en un lado. Me meto en otro programa y miro si hay reservas. Me meto en otro programa y miro cómo voy de compras o si han hecho el inventario. Me voy a otro. Aquí tú podrías hacer que estuviera todos los días actualizado. Yo esto lo he hecho en mi empresa. En mi empresa hay una serie de pantallas y tengo todo indicadores. Es verdad que estoy rodeado de programadores, ¿vale? No os voy a mentir, por eso quiero ser muy realista con vosotros, ¿no? Pero ellos me han hecho que todas las bases de datos fluyan es en pequeño el famoso Data Science o Big Data, hecho en pequeñito. Le llaman laguna de datos. El Business Intelligence es una laguna en la que vuelcan todos los programas, vuelcan sus datos. Y yo luego cojo y digo, a ver, este dato, este y este en la pantalla 1, y este en la 2. Bueno, esa tecnología ya no es tan cara, ya está muy al alcance. Lo que pasa es que os hace falta un buen consultor, alguien que os ayude, porque solo todavía esto no es tan fácil de hacer solo. ¿Qué significa Pero, EBITDA? EBITDA. Esto es una palabra inglesa que es beneficios antes de impuestos y amortizaciones. Suele ser el resultado de verdad del mes. ¿Sabéis cuando los contables os dicen que habéis perdido y en realidad habéis ganado, o lo contrario, que no se entiende por qué? Suele ser por eso, porque ellos después del resultado de explotación aplican una serie de sumas y restas que lleva a hacernos un lío normalmente. Pero EBITDA no engaña. El EBITDA es ingresos menos gastos. De explotación, es decir, lo que de verdad queremos saber en un restaurante. Pues este producto y bueno, estos dos, bueno, este se parece, bueno, de hecho lo he dicho este se parece mucho al que yo me gustaría tener como el más simple del mundo. Saber a día 15 qué coste de producto llevo y qué coste de recursos humanos. Estos son los dos bloques con los que nuestro mundo se hunde así. Así. Negociar el alquiler es muy importante, pero el alquiler negocio una vez cada 5 años o cada 10. No me la juego en el día a día, pero esto, miro para otro lado o así, cuando vuelvo a mirar ya no tengo negocio. Se me he despistado, me he ido de vacaciones 20 días y no me he dejado bien organizado y a mi vuelta y mi coste de producto me va a valer el doble y recursos humanos se me ha disparado. Son los dos bloques más importantes. Por eso un KPI, un cuadro de mandos que se precie, tiene que ser parecido a esto, por irme a lo más sencillo. Y aquí indicadores, pues hombre, también se puede hacer en un Business Intelligence, en una de las páginas o en uno de los sitios te puedes poner presupuestos y luego ir viendo todos los días si los vas cumpliendo. Bueno, esto es muy sencillito. Luego el siguiente cuadro de mandos sí que es más grande. Este se parece más al que tengo yo. Yo tengo un mapa que me dice dónde están todos mis clientes, unas curvitas de ventas, pero bueno, eso ya es libre, cada uno sabe el cuadro de mando que quiera. A ver si queda una pregunta. ¿Se puede hacer? Hombre, ¿me podría recomendar algún programa de pago por uso de stock, de control de stock? bueno, yo no he oído hablar del libro, pero es que mi programa es ese, no te puedo decir otra cosa. Para vincularlo a otros programas y para controlar. Yo trabajo con el Economista Invoice 2.2, que es para sus facturas, pero no tengo, porque mi empresa es bastante pequeña, que ya no tanto, pero no tengo un programa de control de stock. Y ahí me lo Pero diré, yo todas las páginas que se veían dibujos de mi programa las he pasado rápido, como dices tú. Ha habido unas páginas que las he pasado porque aquí he venido a deciros lo que es digitalizar y todo esto, ¿no? No hacemos nada. Es justo lo que te digo. O sea, a esa pregunta solo te puedo dar una respuesta y no soy objetivo. Es el... Sí, el programa de stock. ¿Es tu programa? Perdona. ¿Gesto? Sí. ¿Y qué es? ¿Es el que globaliza? ¿También haces el Business Intelligence? No, es uno de los 6 programas que Uno de los 6 de los programas. que rodean. Mira, ¿Y alguien te puede asesorar para completar? bueno, sobre este programa sí, ¿vale? Pero probablemente si me pedís contactos para la nube en general, os daré contactos de consultores muy buenos que conozco tanto aquí como en Madrid, que son muy buenos. Nosotros solo tenemos uno de esos programas. Uno de los de stocks y las otras apps también nos los puedes recomendar, ¿no? Sí, bueno, sí, porque estoy en el mercado, no es otra cosa. Tengo el restaurante, yo tengo mis propias aplicaciones contratadas, mi empresa también. Este solo es para... 24 nombres. Sí, son 6 y cada una tiene los suyos, pero en fin, me encantará deciros. Pero os decía que un negocio de comida y bebida, la actividad principal, el cuore que le llaman así los barrios de piso, es que yo compro comida y bebida y vendo comida y bebida, no hay que olvidarlo.
Ese es el negocio principal. Compro, la cocino o no la cocino y la vendo. La contabilidad, las reservas, en fin, todo el resto de programas yo creo que están a merced de esto. Antes le preguntabais Esther cuando decía que el camarero hace que si la comida está buena y eso tal, pero el camarero tiene mala cara. Hombre, lo más importante del restaurante es que se coma rico. Si me dan a elegir entre una mala cara o una mala comida, prefiero la mala cara. Yo quiero comer rico y que me salga barato. Siempre, en todas las decisiones hay una actividad principal y no hay que dejarse llevar. Entonces, en este caso, todo lo relacionado con la alimentación es una herramienta que le permita comprar bien, mandar pedidos, venir de stock, inventarios y tal, y otra que le permita vender bien, que es muy difícil vender bien. Estamos todos con el varios comida, varios bebida, todo eso va contra toda la filosofía del control. Vale, y entonces tú nos pasas un contacto tuyo para... Vale, sí, ahora. Pero estás especializado, yo por ejemplo tengo una distribuidora de vinos, es un restaurante. O sea, ¿este programa está especializado en restaurante o no? Comida y todo. Catering, vinos, bodegas, restaurantes, todo. Además, estamos en el mundo con última tecnología. ¿Lo tenéis por módulos? O sea, porque Sí. ¿Puedes encontrarlo, por ejemplo, depende de la facturación? Absolutamente. ¿Y esto que te metes? Sí, es como si tuvieras con un programa de almacén, al final tú te comunicas con tus proveedores, les envías pedidos vía API también, puedes enviar los pedidos electrónicos al proveedor. Lo recepcionas, haces tus inventarios y recibes pedidos de tus clientes y se los facturas. Vale, o sea, yo por ejemplo trabajo distribución a nivel Horeca, pero luego tengo también como una pequeña biblioteca que vendo a particulares. Y en eso son más sincronizados. Sí. Pero el programa, aunque los programas, por ejemplo, uno se llama Series y otro Invoice. Claro, tendría que ser programas que fueran compatibles. Hombre, hay que ver el modelo. El nuestro factura. El nuestro convierte los pedidos de tus clientes en soberanes, y los soberanes se agrupan y se dan la factura y se dan los pedidos. O sea, tu programa factura también es. Hemos bloqueado la puerta para que no pase. Hemos organizado. Hasta que yo no diga, no se lo diré. Sí, ahora sí. Pero vamos, yo lo que quería compartir con vosotros era la visión de esa gestión del back office digital, ¿vale? Me encantará compartir nombres y tal, pero que es que no... Ni os vaya a la cabeza y contratéis 25 aplicaciones, ni busquéis la única que lo haga, ni que las nuevas tecnologías y las aplicaciones por los Gracias. Sí, se nota, pero me gusta mucho hablar de eso.